Hola, buenos días a todos. Entonces, bueno, vamos a iniciar entonces con la primera parte sobre el contexto y por qué adaptar los mecanismos de IP en este contexto de COVID-19. Vamos a hablar un poco separadamente, individualmente con cada área, entonces estará participando hoy los directores globales de cada área. Aí será em inglês e Cecília de Peru pode nos ajudar a então fazer a tradução simultânea nesta parte. Gracias, Cecília, por aceitar a invitação. No hay problema, con mucho gusto. Ok. Aqui, bueno, por qué, qué y cómo. Entonces, como la situación por la cuestión del COVID se cambió muy rápidamente, es importante adaptar los programas de acuerdo con esta situación. Y el objetivo aquí es brindar información, no solamente aquí, pero vamos a seguir brindando con información y apoyo a las oficinas de país de HIAS sobre cómo adaptarse e implementar de manera segura las prácticas de mecanismos de EIP en este contexto de COVID. Entonces, aquí vamos a hablar también un poco más exhaustivamente sobre los principios claves de EIP, que es acceso a cambio de información accesible, oportuno y regular. Estos son algunos principios que ya vimos en la primera sesión de fundamentos de EIP, pero vamos aquí a ver cómo se adapta a nuestro contexto de COVID. Rogerio, I'm sorry to interrupt. Rogerio, can you put the slides on the presentation mode so that we can see the whole slide? Sorry to interrupt. Okay. Déjame ver cómo está de verdad. ¿Ustedes están viendo o qué? ¿No están viendo toda la presentación? ¿Cómo está? Creo que tal vez debe ser en presentation mode. Okay. It might also be listed as slideshow mode, Rogerio. Slideshow, exactly. No, todavía no. En View puedes elegir el modo de presentación y hay una opción que dice Slideshow. Ok, vamos a ver. No estoy encontrando aquí Slideshow. Tal vez abajo a la izquierda. Izquierda o derecha. En unos botoncitos chiquitos en tu pantalla de PowerPoint, abajo. Quizás aquí. Sí. Vamos a ver. A la derecha. A la derecha donde dice Comments, el último botón, que es una pantalla con un stand, antes del Zoom. Ahí, ese. Ah, súper. ¿Están viendo la pantalla entera ahora? Todavía no ha cambiado. Ahora sí creo que ya va a cambiar. Igual sí. Muestra dos slides. Creo que hay que cambiar donde dice Display Settings arriba. Sí. En la segunda opción, la del medio, dice Display Settings. A un lado dice End Slideshow. Ah, ok. Pero, disculpa, aquí en este menú, View. Esto ya está configurado. Lo que ahora tienes que configurar es el Zoom. If people are able to read the current view, that's fine. For the sake of time, Rogerio, maybe you continue with what you have if you're not able to present it in slideshow. Yeah, I'm so sorry. I really tested before
Okay. Okay. Let's continue then. Yeah. Just, you know. Rogerio, oh. Yeah. The bottom, your cursor was right almost on the icon that you need to click to show slideshow when you were just there, but it's okay. Yeah, it's good like this. We can see it clearly. Okay. I will Go ahead, try to. Rogerio. Okay. Let's continue then. Sorry, not to adjust the config, just that. Pero aquí, bueno, sobre el cambio de información oportuno y regular, entonces es importante considerar que los mecanismos de cambio de información sean mecanismos tanto para compartir como para escuchar los beneficiarios, que sea bidireccional. Entonces, primeramente, podemos considerar los mecanismos preexistentes para compartir y escuchar los beneficiarios. Puede ser a través de mensaje SMS, WhatsApp, llamadas telefónicas, redes sociales. Después, verificar si la forma preferida de la comunidad de dar y recibir información se ha sido afectada por el contexto de COVID. Si fue afectada, considere si la comunidad puede identificar otras nuevas maneras para preferidas de acuerdo con el perfil de la comunidad para ese proceso de compartilhamento y escucha a los beneficiarios. El segundo punto aquí relacionado a reducción de riesgo. Entonces, priorizar informaciones de intercambio para la reducción de riesgo acerca del COVID. Entonces, temos alguns temas aqui que pode ser sugerido e deve ser priorizado e sugerido, como lavado de manos, medidas de distanciamento, aislamiento social, sobre transmissão do COVID, medidas de proteção e medidas de prevenção para o COVID. E também pode ser dado algumas informações sobre signos e sintomas do COVID. Então, cada oficina deve priorizar de acordo com as características dos beneficiários, quais são as informações que devem ser compartilhadas. Sobre o processo de participação e inclusão, então, devemos considerar como o COVID impacta e aumenta as vulnerabilidades com maiores riscos de exclusão, como os grupos que já conhecemos, de mulheres, niñas, as pessoas maiores com discapacidade e as pessoas LGBTQ e também sobreviventes de violência de gênero. Sempre, claro, assegurando que os mecanismos para expressar suas necessidades e inquietudes de proteção e que essas necessidades e inquietudes sejam consideradas nas respostas de emergência e também na adaptação do programa. O segundo ponto de participação e inclusão deve ser considerar estes cambios contextuais e programáticos, como impacta o acesso ao mecanismo de EIP já existentes. Considere também qualquer nova barreira de acesso aos beneficiários, aos mecanismos de EIP que podem enfrentar à medida que muitos programas e serviços de RAIAS cambiem de interação. O terceiro ponto aqui é sobre a búsqueda proativa de comentários. Então, RAIAS põe a necessidade da comunidade no centro do programa. Então, por isso, devemos saber quais são as necessidades, as preferências, vulnerabilidades, barreira, acesso que nossos beneficiários enfrentam.
Y también considerar temas para la adaptación del programa. Claro, asegurando que todos los beneficiarios puedan expresar sus necesidades. Esto fue lo que hicimos con el Hub Need Assessment. Entonces, que todos los países participaran. Y ahí tuvimos esta oportunidad para escuchar los beneficiarios. También es súper oportuno y importante en el momento que se brinda el servicio, entonces buscar a recolectar comentarios, informaciones, no solamente a través de los mecanismos existentes, formales, pero en el momento de la prestación de servicios, un momento súper precioso para escuchar lo que los beneficiarios tienen a decir. Y también para dar respostas y esclarecimentos, si es el caso. El segundo punto de la búsqueda proactiva de formación es que ya sabemos, con la situación del COVID, no es segura y apropiada actividad en persona, tanto grupal o individual. Considere la posibilidad de implementar, si no tiene todavía, una línea de ayuda, un hotline, algunos países ya tienen, preferencialmente que funcione al mínimo 8 horas por día y que sean, claro, asegurando que sean compostas por un equipo, né, por cuestión de agotamiento emocional, y también garantizar que las informaciones recibidas se manejen de manera transparente y justa, siempre considerando el aspecto de confidencialidad y protección de los datos, y protección de los beneficiarios también. Y sobre el proceso de aprendizaje y adaptación, entonces, todas las informaciones recompiladas a través de los mecanismos de retroalimentación debe ser analizada periódicamente. Entonces, no es algo que se debe hacer solamente al inicio o al fin, pero es algo continuo y periódico. Y también acerca del uso de la información. Entonces, usar la información recopilada para asegurar que el programa, las actividades, la prestación de servicios siga siendo relevante, todavía relevante, apropiada y de acuerdo con el perfil y la condición de los beneficiarios. Acerca de esto aquí, podemos hacer un intercambio de ahí, ¿cuáles son los mecanismos que están utilizando actualmente en su oficina? Puede escribir en la caja de texto y ahí podemos ver cómo estamos en el chat. Si a alguien le gustaría de compartir alguna información, sería súper oportuno. O si alguien ha utilizado un nuevo instrumento, algo que no utilizaba, que están utilizando ahora, también sería súper oportuno. Entonces, ustedes pueden escribir en el chat si quieren compartir. Pero si no, seguimos. Aquí sí. Aquí es como, así, tiene alguien que ha escrito en el chat. Okay. Okay. Pero bueno, seguimos. Yo estoy intentando aquí, Mulu, poner en full screen, pero no estoy logrando. Pero bueno, ¿cómo que el AEP se relaciona con las políticas de rayas? Entonces, cuando se surge una queja más seria, entonces puede aplicar el código de conducta de rayas. Entonces, los documentos que teníamos, los códigos son
la política, el Código de Conduta de Raíz de Sí Mismo, la política de salvaguarda de los niños ya existentes, pero también va a ser publicado un SOP sobre la protección contra la explotación y el abuso sexual. Aquí buscamos a comprender cuál es el flujo de información, quién debe, en qué caso, en quién debe ser el responsable por el proporcionar comentarios. En casos de solicitud de información o insatisfacción menor, entonces del programa, ahí está a cargo del oficial de programa a nivel de campo a dar la respuesta y a se comunicar con la persona que realiza la queja o el proveedor del comentario. Entonces, de toda manera, siempre, en los 3 casos que vemos aquí, siempre debe ser dada una respuesta a la persona que realiza la queja. Para insatisfacción importante con la prestación del servicio, que es un caso un poco más serio, entonces ahí debe ser hecho a través del oficial de programa a nivel de campo y enseguida el gerente de programa o director de programa a nivel nacional y, si es el caso, el director de país, que también va a hacer el contacto con los beneficiarios para la respuesta. E aí, em caso de mais sérias, de infração de conduta, de código de conduta, de explotação sexual e abuso, então, a pessoa encargada disto é o diretor do país e o personal designado, se existe, se é o caso, por la política de fraude e abuso, explotação e abuso sexual. Aí encaminha esta informação para o equipe de investigação, que finalmente vai dar resposta ao beneficiário, à pessoa que realiza a queja. Aqui, bueno, AIP é um tema transversal, então que transversal a todas as áreas de programa e também transversal a todo o ciclo de programa. Depois vamos falar área a área, por cada signature approaches, de como manejar este processo de AIP. E como se integra, como é transversal dentro do ciclo de programa. Então, aqui vemos, porque a AIP é na programação, então, utilizamos a AIP desde o início, na planificação estratégica, seja a nível nacional, regional ou global. Então, a este nível, hacemos, como hicimos agora, um need assessment para buscar conhecer as necessidades, a análise da situação, análise econômica, legal, se é o caso, todos os tipos de análise a nível mais estratégico se encontram neste processo de planificação. No processo de desenho de programas, então, consideramos o AIP em propostas, então, já incluímos hoje AIP em todas as propostas, é algo que é mandatório de considerar e mencionar AIP. E também na fase de desenho, estabelecemos os mecanismos de escuta aos beneficiários. E na fase de implementação de programas, então, claro, vamos implementar os mecanismos que definimos na fase de desenho, e aqui que vamos ter a busca proativa também de informação, o intercâmbio de informação com os beneficiários e brindar respostas para eles. A função de monitoreio e avaliação aqui é de coordenar este processo de AIP, de dar suporte, de treinar, e também de brindar suporte na seleção de mecanismos e como recolectar a informação e no processo de aprendizagem. Então, através da avaliação, podemos verificar alguma boa prática, alguma lição aprendida, algo que devemos melhorar, há alguma prática que pode escalar para nível nacional ou mesmo em nível regional, ou quizás uma boa prática que possa ser utilizada a nível global.
Entonces, se da a través de este proceso de aprendizaje. Ok. Aquí ahora, entonces, vamos a ver un poco con cada área cómo será este enfoque de EIP en términos de identificación y priorización de necesidades de grupo objetivo y intercambios proactivos de información. Entonces, Annie, si te gustaría de compartir, Annie, if you would like to go through this slide. Estoy chequeando si Annie está. Let's see. Sorry if Fanny is not here. I think what would be can you read out loud the scenario? And what I would ask is, once you read the scenario, for everyone to think about what is the issue with the scenario, what issues have you seen in the situation, what do we think the case manager should be doing. So Rogerio, if you could read the scenario loud and ask this question, and everyone can put their ideas on the chat box. I'm sure between Emma, yourself, and others here would can help translate the responses. Okay. Yeah. Yes. Bueno, aquí Annie no está con nosotros ahora, pero sobre el apoyo psicosocial, entonces vamos, yo voy a leer aquí el contexto, pero después tenemos otras áreas de Signature Approach. Pero voy a leer el contexto y ustedes pueden escribir en el chat box sobre sus experiencias en su país en esta área programática. Entonces, un psicólogo consejero se da cuenta de que un trabajador comunitario de Hayas, que ha trabajado con Hayas durante años, solo está derivando a clientes vulnerables de una área particular de la ciudad para su seguimiento. ¿Qué debe hacer este psicólogo consejero? Entonces está abierta la pregunta. Yo voy a repetir, un psicólogo consejero que se da cuenta de que un trabajador comunitario de Hayas, que ha trabajado con Hayas durante años, solo está derivando a clientes vulnerables de una área particular de la ciudad para su seguimiento. Si alguien gustaría de compartir, aquí un ejemplo súper práctico y cómo ustedes enfrentarían o enfrentan si algo se pasa en su país. Si no, seguimos. Pero siempre puede, mesmo después, puede poner sus ideas. Vamos. Aquí sería hablar con el trabajador comunitario o comentarlo con quien supervisa este tema. O sea, creo que habría que entender cuál es la situación y por qué está haciendo derivaciones solamente de esa área. O sea, si hay algo de contexto que sea porque tiene mayor riesgo, mayor vulnerabilidad, no sé, o sea, no tenemos información suficiente para ver qué más hay en este contexto. Uh-huh. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Pero si no, seguimos. Bueno, yo también en esa misma línea que estaba mencionando Blanca, Okay. tal vez primero hablar directamente con el trabajador comunitario, preguntar por qué no se han incluido otras zonas de cobertura
para que me indique entonces el contexto de si es que porque es un área de mayor riesgo o quizás en las otras áreas no hay tanta población, o sea, que me dé una explicación del por qué. Y posteriormente entonces, en este caso como que levantar un reporte de la situación, como dice Blanca, tal vez a un supervisor, a una instancia un poco más elevada para buscar una solución, ¿no? Y tal vez entonces entrar con un plan de contingencia para abarcar otras zonas de cobertura que también incluyen población con necesidades específicas. Ah, ok. Súper. Podemos seguir por el caso de GBV. Emma no está en la llamada. Sí, estoy, Rogelio, estoy aquí. Ah, tú quieres Sí. liderar esta parte de GBV y después de PSA. Perfecto. Buenos días a todos y a todas. Como vemos, estamos tratando de imaginar escenarios a los cuales ustedes se están encontrando para poder tener un intercambio y un poco de análisis en el poco tiempo que tenemos entre los diferentes países. Los casos que nos han puesto las compañeras sobre cómo definir un protocolo de actuación en función a el caso que hemos visto sobre atención psicosocial, pues es una muestra, ¿no?, de que no es sencillo y que realmente tenemos que estar muy creativos y viendo la mejor forma para garantizar que llegamos y alcanzamos a todas las poblaciones con las que trabajamos. En esa misma lógica, pensando en un escenario de violencia basada en género, sabemos que todos y todas estamos reflexionando sobre el incremento que tenemos en relación a la violencia. Este es un ejemplo que os estamos queriendo poner para discutir rápidamente, que es bastante extremo, pensando en una de las personas de vuestros equipos, ¿no?, que está manejando, administrando estos casos de violencia de forma remota. En esta situación imaginamos una mujer que nos cuenta que el esposo, ¿no?, el marido, la pareja con el que vive, quien le está perpetrando esa violencia, le exige que ella ponga el teléfono en altavoz cada vez que una persona, que la persona que maneja el caso del equipo de Hayas le está llamando, ¿no? En cualquier llamada, la mujer tiene que poner el altavoz. ¿Ustedes se han encontrado con una situación parecida? ¿Pueden compartir con los demás países qué es lo que piensan que tenemos que hacer? ¿Alguna idea por ahí? Yo sé que sí están muy activos con este tema. ¿Quién se anima? Puede hablar con el altavoz. Tal vez podríamos encontrar un momento para hablar con el cliente, en este caso la mujer, y tal vez buscar un horario en el que ella esté sola o que pueda hablar sin la necesidad de que esté su esposo ahí o algo así, no sé, me imagino. Y bueno, también incluso recomendarle, no sé, algún tipo de consejería familiar, ¿no? Porque pues, me imagino que eso no resolvería el problema que tiene, porque es un tipo de violencia, ¿no?, doméstica, lo que le está pasando. Muchas gracias. Creo que era Irving de México, si reconozco su voz, ¿no? ¿O quién está? Era Héctor. Ay, Héctor, mil disculpas, tenéis la voz parecida. Sí, eso es una propuesta, ¿no? Sabemos que los contextos de COVID, donde no en todos los países hay una permisión para salir a la calle, pero en algunos sí. Entonces, en esos países donde ustedes saben que sí hay libertad de movimiento en algunas horas específicas, identificar cuando la mujer va a estar sola y que se pueda tener ese espacio para quizás tener una conversación más en profundidad. Pero es cierto que la mayor parte de los países en América Latina y el Caribe estamos encerrados y no siempre va a haber esa posibilidad. Entonces tenemos que tener realmente mucho cuidado, eso lo saben ustedes, de garantizar que esa mujer no va a estar doblemente en riesgo. Algo que hablábamos con las compañeras y compañeras era que cuando iniciamos esas llamadas, tratar de, bueno, pues de saber cómo es la disposición de la casa, si hay más habitaciones, ¿no?, y ver si podemos tratar de que esa persona pues, se aísle, ¿no?, del perpetrador, pero desde luego en ningún momento podemos ponerla en riesgo. Algunos países habéis utilizado también mecanismos de comunicación a través de emoticones, a través de colores, a través de metáforas del tiempo. Entonces son iniciativas que, bueno, que pueden funcionar, pero desde luego la primera regla es no poner en riesgo a esta persona, ¿no? No sé si hay algún otro país que quiera
socializar alguna situación parecida. Hola, Emma. Sí, adelante. Bueno, yo recuerdo hace aproximadamente 2 meses, realmente esto es fuera del contexto COVID-19, pero quizás se podría adoptar un mecanismo similar al tema de llamadas, y es que hace 2 meses aproximadamente una monitora comunitaria que trabaja el tema de GBV mencionó que ella estaba junto a una beneficiaria y su pareja. Supuestamente hubo en ese momento un tema de violencia doméstica, y recuerdo que ella lo que comentaba es que su pareja no permitía que ella sostuviera una reunión sola con la beneficiaria. Entonces, ella pues sostuvo la reunión con ambos, le explicó los programas a ambos y trató de persuadir a la pareja, en este caso pues al perpetrador, a que ella quería hablar a solas con él para ofrecerle un programa. Era como un punto de distracción para entonces poder hablar solo con ella. Entonces, quizás en este contexto que estamos en COVID-19, pues, y que el medio es remoto y virtual, y como bien dices, por ejemplo, en Panamá, imagino que en otros países de Latinoamérica es igual, no podemos salir, ¿no? Solamente en ciertas horas. Entonces es bastante difícil quizás asistir a la casa de la persona para ver qué está sucediendo. Entonces es eso mismo, ¿no? Buscar un punto intermedio quizás en donde desde quizás la organización distraer a este perpetrador, quizás ofreciéndole algún servicio o alguna llamada para poder entonces tener una comunicación con ella a solas. Y, por ejemplo, un tema que sí quiero sacar a colación es que en Panamá, hace 2 semanas aproximadamente, sostuvimos una sesión live en Instagram con una organización que se llama Crime Stoppers. Ellos tienen un mecanismo de denuncia de violencia doméstica, entonces es bastante práctico. Es una aplicación prácticamente, y es bastante fácil, precisamente buscando quizás unos 5 minutos en que la mujer en este caso se encuentre sola para realizar la denuncia. Entonces, prácticamente quizás buscar un punto de distracción en donde yo pueda encontrar un espacio de 3 minutos, yo considero que es sumamente valioso para que esta persona me dé la información de que algo está sucediendo en su casa y ver cómo tener una respuesta inmediata y ayudarla. Muchas gracias, Wendy, por estas iniciativas, por socializar. Quizás, como no tenemos mucho tiempo, vamos a seguir avanzando, pero aquí hay un acuerdo, un poco con lo que decía Héctor, sobre encontrar un espacio también para hablar con el hombre, ¿no? Un espacio en el que, bueno, pues se pueda derivar la atención hacia otras iniciativas, otros espacios de conversación también con los hombres que están perpetrando. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Esta conversación la tenemos que retomar en algún momento. Pero no tenemos tiempo ahora para profundizar porque hay otros escenarios. Por favor, Rogelio, adelante. Gracias. No se te escucha, Rogelio. Micrófono. Unmute yourself, Rogelio. Yeah. Sorry. Thank you. Legal protection. Jessica, would you like to go through this slide? Otherwise. I think it's okay. Do you mind if you go through it? Just. Okay. Yes, I will read it. Rogelio, can you read it again aloud and then pose the same questions? What is the issue that we're seeing under this scenario? And Okay. what should the counselor do to address this issue? Sí, entonces yo voy a leer, entonces, cómo su experiencia de su país y cómo el consejero debe hacer en esta situación. Si hay alguna intervención de Jessica, entonces Cecilia puede hacer la traducción si necesario, si traducir español a inglés, inglés a español, de acuerdo con el necesario. Pero bueno, en escenario de protección legal es un cliente que recibe MHPSS, servicios legales, compartió con su consejero que el abogado de Hayas que maneja su caso no es amigable y se impaciente durante la conversación. Dijo que no se siente cómodo diciéndole todo a su abogado porque siente que su abogado no está escuchando. Entonces, lo que debe hacer el consejero
Si alguien tiene algún ejemplo, alguna idea de cómo hace o cómo hacerían. Buenos días, Alex desde México. Pues yo considero que el consejero en estas circunstancias debería de, pues obviamente, tener una conversación con el abogado. Sin embargo, sí creo importante que el consejero debería como actuar de manera imparcial, es decir, como escuchar las dos versiones, o sea, de manera otra vez imparcial, y evaluar si efectivamente hubo alguna actitud, ¿no?, del abogado que pudo haber molestado al cliente o a la clienta. Pues sobre todo en el contexto de COVID hay que considerar, ¿no? Pues, o sea, el consejero o la consejera deberían de tener una capacitación suficiente para detectar eventuales síndromes de burnout del abogado, o sea, que pueden como que llevar al abogado a tener como hipersensibilidad o actitudes extremas hacia las y los clientes. Y considerar también que, o sea, que el abogado, o sea, puede ser una actitud propia del abogado, puede ser una mala interpretación del cliente o de la clienta, o sea, considerar las diferentes, los diferentes aspectos, ¿no?, que pudieron haber como que generado una molestia en el cliente. Y pues también en un momento como explicarle, ¿no?, al abogado que pues hubo alguna clase de queja, por así decirlo, hacia su actitud, y generar un proceso como tranquilo en donde el abogado pueda como que sentirse cómodo en también expresar sus emociones en ese momento, para poder entender cuál es su circunstancia y averiguar si es una condición propia del abogado, o sea, que el abogado efectivamente es una persona, o sea, o grosera o así, o si es una condición como que transitoria, que está viviendo un momento de estrés particular y quizás no se encuentra en el pleno de sus capacidades para ejercer sus funciones en ese momento particular. Ya. ¿Alguien más gustaría de dar su opinión? Soy Ivonne de México. En este tipo de situación, yo considero de que se debería también de decirle al beneficiario que contamos con un buzón de quejas y sugerencias, y que se hiciera una investigación, y que si no se siente cómodo con el abogado que lo está representando, buscar otro compañero que pudiera llevar su caso mientras se termina la investigación, escuchar a las dos partes. Es lo que considero. Súper, gracias. Rogelio, quizás mientras pasas a la otra, trasladar a los compañeros que estos son muy buenos ejemplos de cómo existe esa necesidad de que nos evaluemos hacia adentro como equipo de Hayas en estos contextos que también nos ponen a prueba a nosotros y a nosotras, porque también estamos atravesando situaciones personales complejas. Entonces, el escenario que plantean los compañeros de México, pues nos pone, ¿no?, en esos dos escenarios del beneficiario y de, como equipo Hayas, no olvidarnos que también nos tenemos que evaluar. So you can help me translate this, Rogerio. I think the key message from this slide is, what would you do if you were a counselor who hears about the quality of service of a colleague from another program? It's a key to accountable programming that this is to show us that feedback on our programs, the quality of service that we are providing, it can come through various ways. So it is how we bring in feedback to improve the quality of service. One, I think I would like you to translate this, and then I'd like to get to the second point. Okay. Yo tenía pedido para Cecilia para participar con nosotros para hacer la traducción simultánea. Cecilia, ¿tú te gustaría de
de traducir. Sí. Lo que estaba diciendo Mulu es que es clave obtener información sobre de los participantes del webinar ahora, de qué harían si ellos fueran los consejeros, que es clave obtener feedback en los programas. Mulu, could you please repeat the last part that you were saying it was key to communicate to the staff? Yes, I think feedback can come in different ways. So a feedback on a given program might not come to for example, in this scenario, the feedback about a legal service came through another program. So the caseworker, the counselor in this case, should be able to channel that feedback on the services that a colleague is providing through the appropriate channel so that it gets addressed. So this is just to show how feedback comes to us about the quality of the service that we are providing through various channels. And secondly, any program person should be accountable to make sure that that feedback is channeled through appropriate means. Okay, I think I did not get, I know there are two ideas there. Cecilia, yo puedo ayudarles. Gracias, Galo. Gracias. Lo que Mulu está tratando de decir justamente es que en este escenario podemos ver que en realidad hay un tema de la calidad de servicio que está siendo reportado no directamente hacia el colega del área implicada, sino a un colega de un área conexa. En ese sentido, debemos de entender que muchas de las ocasiones en las que tenemos un reclamo o una retroalimentación por parte de nuestros beneficiarios puede venir por diferentes canales y puede ser que incluso las personas hayan creado una relación de confianza con el miembro del staff que no necesariamente es la persona que está dando el servicio directamente. En ese sentido, es importante considerar también cuáles son los mecanismos de canalizar estos reclamos dentro de la organización sin obviamente tomar un lado buscando la imparcialidad, pero al mismo tiempo sabiendo que todas estas retroalimentaciones deben ser escuchadas y tienen que ser canalizadas a pesar de que estemos conversando o hablando de otras áreas de trabajo. Creo que el mensaje principal en esto y para complementar es que al ser Hayes una organización que provee servicios de diferente tipo, lo más importante es saber que todas las retroalimentaciones que incluso pueden ser desde otras áreas son canalizadas correctamente dentro de este programa de accountability. Okay. Thank you, Galo. Gracias, Galo. Sí, bueno, si no hay otra intervención, creo que podemos ir entonces No, sé que estamos muy retrasados, pero quería comentar también, y no sé cómo estamos tomando en cuenta el hecho de que durante este tema de la epidemia, las personas de interés están bajo mucho mayor estrés, tienen mucha tensión, y en algunos casos las hemos visto también más impacientes y más desesperadas de lo normal. Entonces creo que es importante también en los diálogos que tengamos de revisiones semanales o como las tengamos en cada país, es importante compartir o sea, que los incidentes y también algo que está pasando con el equipo de México y gracias al apoyo de compañeros de otros países es que, por ejemplo, el equipo legal ha recibido capacitación en orientación de primeros auxilios psicológicos, cuando menos brevemente, para
para que también sepan cómo abordar estos incidentes y tratar así de apoyar a la persona. Hay veces funciona y hay veces no funciona. Ok. Vale, gracias. Vamos ahora entonces para inclusión económica. Galo, ¿te gustaría de liderar este slide, la discusión? Claro que sí, Rogelio, buenos días. En este escenario, como podemos ver, realmente es algo que sí nos gustaría reflexionar. Entiendo que estamos un poco limitados de tiempo. Un cliente de Hayas compartió con el oficial de proyecto de CBI o de la intervención en efectivo que uno de los líderes de la comunidad a cargo del desembolso del efectivo en la comunidad está utilizando mal los fondos. Informó que el líder de la comunidad está dando el dinero solo a sus parientes y que además de esto le pidió a uno de sus primos un favor sexual a cambio de dinero. ¿Qué debe hacer el oficial de proyecto cuando tiene este tipo de situación? Por favor, igual que en los otros escenarios, quisiéramos escucharles. Pueden activar sus micrófonos para darnos sus ideas. Si no interviene como nadie más, a mí me gustaría como aportar algo. Pues yo, honestamente, como que desconozco las normas y procedimientos en este aspecto de Hayas específicamente. Les digo, desde experiencias pasadas que tuve, normalmente se inicia una investigación de oficio, porque pues se trataría de, sobre todo por la cuestión de favores como que sexuales de la comunidad tercero hacia este aspecto, y pues sí se debe obviamente iniciar una investigación con los más altos niveles involucrados en la toma de decisión en el contexto específico para averiguar también si se tiene que involucrar los niveles como más altos de Hayas. Y obviamente sí se tiene que tener como una determinada imparcialidad en este caso, sobre todo porque sí se tratarían de temas muy delicados, tanto por la cuestión de la corrupción como por la cuestión del abuso sexual. Y digo, o sea, es una cuestión, la verdad, muy delicada y considero que el proceso debe de ser como que transparente. Se debería de informar todas las partes de que el proceso pues, se está llevando a cabo, obviamente cuidando también la confidencialidad de la persona que denunció y su integridad, no ante eventuales como que repercusiones. Y es muy importante que el proceso sea rápido y expedido para evitar como daños colaterales. Eventualmente se le pueden también como suspender de sus cargos y funciones a la persona sospechada, eventualmente en dado caso de que se considere que puede como que reiterar el daño o seguir como que produciendo el daño durante la fase de investigación. Y pues eventualmente si se considera culpable, pues el asunto es que debería como de sufrir las mayores consecuencias en términos como laborales y eventualmente, lo repito, no como que desconozco los protocolos exactos de Hayas, no sé si se hace una referencia de oficio directamente a las autoridades competentes, o sea, una policía, etcétera, sobre todo en el tema de favor homosexual, o si se tiene que esperar una denuncia formal o una queja formal de la víctima o del testigo, porque pues ahí sí se implican como diferentes cuestiones jurídicas. Gracias. Gracias, Alessio. Y realmente para cerrar esto y poderle dar un poco de tiempo a Emma, nada más mencionarles que en el escenario anterior obviamente se tratan de dos situaciones bastante delicadas, como lo mencionaba Alessio.
para clarificar, todos nosotros en Hayas, al momento de firmar nuestros contratos, también firmamos un acuerdo y un código de conducta. Entonces, claramente en esta situación se ven violaciones del código de conducta como tal, y asimismo, en lo que ya va a hablar Emma también, tenemos un código de prevención del abuso sexual en todas sus formas, y hay una cero tolerancia a este tema. No obstante, el mecanismo que yo vería para el caso presentado anteriormente es justamente tratar de abrir un proceso de investigación en el cual se pueda indagar en ciertos temas, pero aquí tenemos que considerar, y especialmente en el framing de la conversación que estamos teniendo, debemos de salvaguardar algunos aspectos como la confidencialidad de la información que se nos está entregando, guardar la confidencialidad también de la persona que está haciendo este reclamo, que nos está dando la retroalimentación, para, como decía Alessio, ver que no haya ningún daño colateral. Y asimismo, al ser un caso tan sensible, es importante involucrar a los equipos de liderazgo de cada una de las oficinas de país, y asimismo informar a las comunidades que ellos tienen algunos mecanismos para poder informar esto, ya sea a través de el portal web de Ethics Point, o asimismo a través de algunos correos electrónicos que están puestos a disposición y que deben estar visibles en todas nuestras oficinas, y en los cuales deben también en esta época de COVID ratificarse en todas las sesiones que tengamos a través de redes sociales. Gracias, Galo. Definitivamente has introducido muy bien este tema. Es clave y es fundamental para Hayas la protección contra la explotación y el abuso sexual. Y más en este contexto, bueno, siempre, pero en el contexto de COVID, como estáis evidenciando todos a nivel de los países, esto es una realidad. Y en ese sentido, con Heidi seguramente vamos a organizar unos webinarios que podamos focalizarnos más en esta problemática. Evidentemente, como decía Galo, tenemos un código de conducta que es totalmente obligatorio y que tenemos que garantizarlo. Y lo que nos gustaría rápidamente ver algún ejemplo en relación a cómo se relaciona la rendición de cuenta de las personas afectadas, ¿no? en una situación de explotación y abuso sexual, ¿no? Y la importancia de que en estos momentos tengamos mucha vigilancia y tengamos la posibilidad y la capacidad para que haya esa rendición de cuenta, como decía Mulu, a través de diferentes canales, ¿no? Importantísimo que todos los equipos de Hayas conozcan esa política que tenemos, ¿no? Para garantizar ¿no? la protección de las personas que están en esta situación, ¿no? ¿Puedes pasar, Rogelio? Y no tenemos tiempo ahora para adentrarnos en qué es específicamente la explotación sexual y el abuso sexual, ¿no? Pero sí que es muy importante que sea una prioridad para todos y todas, ¿no? Y quizás rápidamente, no sé si alguien quiere trasladar, no tenemos mucho tiempo, un caso específico o una reflexión sobre los factores de riesgos que estamos evidenciando en contexto de COVID en relación a la explotación y el abuso sexual. Un ejemplo nada más, porque no tenemos tiempo para más. Bueno, si no hay ejemplos... Bueno, sí, adelante. Ahora lo que se está viviendo por el tema del confinamiento es un aumento en la violencia doméstica, ¿no? Hay más reportes de abuso, incluso físico, en contra de mujeres por esto de estar encerrados. Igual la misma crisis y bueno, lo ha empeorado, ¿no? En sus últimos días. Sí, eso es muy importante lo que nos estás trasladando y recordemos también que en los contextos donde también se puede tener cierto movimiento, pues hay un incremento también de la explotación sexual debido a la ausencia de recursos económicos, la dificultad, ¿no? de acceder a alimento. Entonces, esto es algo que, bueno, pues que sabemos, hay evidencias de que está incrementando. Entonces, muy, muy importante tener los mecanismos para que podamos identificar y acompañar esa rendición de cuentas, y también teniendo en cuenta pues la edad de la persona, ¿no? Y Emma, me gustaría agregar algo. Buenos días, Marisela Parra de Ecuador. Agregar que es importante diferenciar que cuando estamos hablando de prevención del abuso y el acoso sexual,
estamos justamente refiriéndonos a esos comportamientos, a esas conductas que como funcionarios de Hayas debemos tener frente a la población refugiada, ¿ya? Entonces, por eso la necesidad de tener la política de prevención y abuso sexual frente a los beneficiarios de nuestros servicios. Eso como para poder diferenciar de lo que podría ser el incremento de violencia de género que pueden estar sufriendo las mujeres ahora por la situación de confinamiento. Y respecto a los riesgos, sabemos que en emergencias, justamente es cuando la población está mucho más vulnerable, mucho más expuesta, con unas necesidades muy exacerbadas y podría entonces incrementarse toda esta situación, por ejemplo, estos riesgos del sexo por sobrevivencia, ¿sí? por parte de usuarios y usuarias de los programas. Y entonces por eso es que en estos contextos de emergencia, que es cuando la población está mucho más vulnerable y más en riesgo y más expuestas, tenemos que vigilar y controlar las acciones y reforzar el tema de los códigos de conducta, que bien ya mencionaba Galito, y recordar que, porque es una prioridad para Hayas, porque nosotros trabajamos para proteger los derechos de la población a la que asistimos, ¿sí? Y cualquier acción que vaya en contra de la dignidad de la población es una vulneración a los derechos, y por eso es que nosotros trabajamos en la prevención del PCA. Eso, Emma. Muchas gracias, Maricela. Y eso nos lleva a estas relaciones desiguales de poder que existen entre muchos contextos, trabajadoras humanitarias y el personal y las personas que están en esa situación. No tenemos mucho tiempo, pero socializamos esta nota técnica que se ha realizado por diferentes agencias sobre protección contra la explotación y abuso sexual en contexto de COVID. Esto se lo hicimos llegar, podemos reenviarlo, podemos tener otra sesión para profundizar. Pero este es un tema central, y no olvidemos, además de lo que ha dicho Maricela, lo que ocurre dentro de los hogares también con las niñas y el incremento del abuso sexual y cómo podemos identificarlo. Muchas gracias. Seguimos, Rogelio. Bueno, ya estamos llegando al final, ¿no? del webinario. No sé si tenemos alguna reflexión, algún comentario que quieran dejar aquí antes de irnos. Would you like? Thank you very much. I think we would like to say that thank you for your participation. This is an introduction. We'll have more discussion on specific topics, specifically the PSCA topic that was covered just in 5 minutes is a very broad topic that requires its own time. The webinar will be shared, the recording will be shared by Laura, and the slides will be also available for you. And thank you very much and have a good afternoon. Bueno, entonces